Dear members of the Appropriations Committee, my name is Mario, and in 2018, I was detained at the Adelanto Detention Center for 6 months. While I was in detention, I experienced firsthand the atrocities of detention. Living conditions are unbearable, healthcare is almost non existent. I myself suffer from mental illness and found my mental health completely deteriorate. The uncertainty and desperation affected most of the folks I was there with to the point where some of them even contemplated suicide. Even if you manage to be released, the trauma of being treated as a subhuman stays with you. It changes you, and in turn, it affects your happiness and relationships with your loved ones and the communities that suffer as a whole. For thousands of immigrants who are cruelly targeted and detained by ICE and CBP, these abuses are everyday occurrences. That is why I'm urging you to strongly reject any funding provisions that would result in increased funding or access to resources for ICE and CBP's cruel enforcement and operations. The anomalies requested for ICE and CBP by the Biden administration will only continue this cycle of abuse and contribute to even deadlier and more harmful environments for people like me. Members of the Appropriations Committee have the responsibility to reject any provisions that would fund or enable increases to the ICE and CBP's budgets. Instead, you should prioritize investing taxpayer dollars into resources that will support the well-being of our community in the Inland Empire, California. Queridos miembros del Comité de Apropiación, mi nombre es Arely Wesley, soy una mujer transgénero latina originaria de Honduras. En el 2013 aproximadamente tuve la oportunidad de interactuar con el Departamento de Inmigración y ser detenida y trasladada a un centro de detención, también puesta en una celda de aislamiento y fría por simplemente el hecho de mi identidad de género. En ese momento pude experimentar que no tuve acceso a tratamientos hormonales y limitado acceso a la salud, por un limitado acceso a servicios de traducción. Al ser no bilingüe y solo hablar el lenguaje español me limitaba a todo tipo de acceso a información para saber cuáles eran mis derechos. En el 2020 aproximadamente se vuelve a repetir la situación cuando mi pareja fue detenida al momento de trasladarse a su área de trabajo, donde Migración se dio la tarea de investigar su domicilio. A la mañana siguiente tenía Migración tocándome la puerta. Tuve que cambiar de domicilio por el miedo a que mis familiares y amistades me visitaran y también fueran a ser arrestados. Es por eso que tanto yo como miles de personas migrantes en el país y en el sur somos atacadas y criminalizadas diariamente por este tipo de agencias. Y es por eso que les quiero invitar y exhortar a ustedes, miembros del Comité de Apropiación. Es su responsabilidad rechazar todo tipo de incrementos a fondos o accesos que puedan incrementar este tipo de agencias. Este tipo de agencias no ayudan a nuestra comunidad y no nos hacen sentir mejor. Solo nos criminalizan y nos atacan diariamente. Y es su responsabilidad rechazar todo tipo de fondos o incrementos o acceso a recursos para este tipo de agencias. Por favor, les pido que apoyen nuestra comunidad. Actualmente yo estoy basada en el sur, en Nueva Orleans, Luisiana, pero también sé que a lo largo en todos los estados y a lo largo en toda la región necesitamos el apoyo de ustedes para poder cambiar este tipo de situaciones. Solo con ustedes y el apoyo de ustedes podemos conseguirlo. Gracias. Estimados miembros del Comité de Asignaciones y todos los que me puedan escuchar, mi nombre es Arlender Núñez, soy originario de Honduras, de la comunidad garífuna de Honduras. Llegué a este país en el 2018, soy asilado, vine buscando asilo y mi familia posteriormente a los 3 meses me siguió. Mi esposa, mis 3 hijos, uno de ellos mayor de edad en ese tiempo. Los 4 estuvieron en detención. Mi esposa y mis 2 niñas fueron trasladadas de la hielera después de una semana al South Texas Detention Center en Dilley. Y mi hijo fue trasladado al área de Ohio, en el cual estuvo 3 meses y medio. Y mi esposa en el otro lado estuvo casi 4 semanas. Días largos de sufrimiento, noches sin dormir para mí y para mis familias. Para miles de migrantes que son cruelmente atacados y detenidos diariamente por ICE y el CBP. Estos son hechos que se ven a diario y por cual
les pido encarecidamente que rechacen cualquier aumento que resulte en fondos para esa gente, para que ellos sí, para seguir con su crueldad. Por favor, paren eso. Las anomalías solicitadas por ICE y el CBP para la administración de Biden solo continuarán el ciclo de abuso y el entorno de cosas mortales si le siguen dando fondos a esa gente. Por favor, miembros del comité de asignaciones, tenga la responsabilidad, por favor, de rechazar o priorizar cualquier fondo para esa gente. En vez de eso, por favor, usen el dinero de nuestros impuestos y nuestros recursos para que apoyen el bienestar de nuestra gente en la comunidad de Jamaica, Queens, en Nueva York. Gracias.